Segundo bloque en Unidiversidad Noticias. Continuamos en vivo hasta las 22 por el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 en Supercanal HD. Los contenidos los vas a poder encontrar en un portal, en el nuestro, www.unidiversidad.com.ar. Bueno, es el momento de hablar de economía y para eso tenemos al especialista, a José Vargas, a quien vamos a presentar. Muy buenas noches, José, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, un placer, un gusto como siempre. Bueno, vamos a hablar de distintos temas, José, y el primero relacionado con la suba de combustibles para los próximos días. Sí, particularmente para la semana que viene. Y esto tiene que ver con un reacomodamiento que se viene dando desde octubre-noviembre del año pasado, cuando se liberó el precio de los combustibles. Y después de la devaluación que se dio a partir del 25 de mayo, había quedado la promesa por parte del Gobierno Nacional de autorizar nuevos aumentos, teniendo en cuenta también qué pasaba con el crudo a nivel internacional. En la jornada de hoy se anunció que la semana que viene, por pedido del Gobierno, porque iba a ser a partir de mañana, van a aumentar los combustibles entre un 5 y un 8%, teniendo en cuenta si estamos hablando de nafta super, de gasoil o de nafta premium. Si uno analiza cuánto han aumentado en lo que va del año, estamos hablando de un 22% para la super y el gasoil y un 27% para las premium, con lo cual estamos hablando de un número que ha crecido mucho más de lo que es la inflación en lo que va del año. Si bien no me quiero adelantar mucho, pero se viene un aumento la semana que viene, lo decías vos, José, 5 y 8%, y también se especula que entre un 10 y un 13 después, digamos antes de llegar fin de año. Sí, queda todavía margen para que siga subiendo los combustibles, primero porque está liberado, es decir, que no depende mucho de la decisión del gobierno. El gobierno lo único que puede llegar a hacer es contener un poco, algunos días o un par de semanas, en negociaciones con las empresas petroleras para que no los trasladen de manera automática. Y juega mucho el gobierno normalmente con los días que están cercanos a fin de mes, para que no tenga un efecto en la inflación del mes en curso y que ya empiece a tener un efecto de la inflación en el mes siguiente, con lo cual por ahí uno ve que en estos días le pide a las empresas que lo trasladen para la semana que viene y que ya sea en agosto, que no termine siendo en julio. Igual se viene anticipando desde hace tiempo, ¿no?, que hay un valor en el precio de los combustibles que uno supone es elevado, pero que en el negocio o en el rubro petrolero dicen no es el real o el que tendría que tener en la Argentina en estos tiempos. Sí, si uno analiza desde el punto de vista empresario cuál es el valor real en el mercado del litro de combustible, todavía está bajo. Pero hay que reconocer también que prácticamente el 50% del litro de combustible es carga tributaria, es claro, impuestos. Así que en este sentido, que siga subiendo, quizás para el usuario es relativamente malo, pero para el empresario es relativamente bueno, porque sabe que su precio todavía está atrasado. Bueno, te voy a cambiar de tema y vamos a llevarte a lo que tiene que ver con los pasajes aéreos, que desde mañana comienzan esto que no tiene que ver, digamos, se eliminan los mínimos en cuanto al importe de los pasajes, y algo que llama poderosamente la atención, que ya mañana empieza y a lo largo de una semana van a estar vendiéndose pasajes a precios exorbitantes, digamos, muy accesibles para cualquiera. Muy accesibles, y de hecho en la jornada de hoy salió Aerolíneas Argentinas a intentar romper un poco el mercado con algunos valores bastante interesantes. Por ejemplo, Mendoza-Córdoba, 500 pesos, 4.99 de hecho es la oferta. Buenos Aires-Rosario, 341 pesos. Dentro de estas ofertas no está Mendoza-Buenos Aires ni Buenos Aires-Mendoza. Quizás es lo malo para el mendocino, pero hay algunos valores que son relativamente importantes. Esto para intentar jugar muy fuerte contra las low cost, que seguramente van a salir con precios pero muy competentes. Habrá que ver el transporte terrestre de media y larga distancia cómo juega ahora con estos nuevos valores, pero evidentemente el que se ve totalmente beneficiado es el usuario. Y el afectado es el transporte terrestre, como hacías mención, José, porque incluso ellos, cuando se toma esta decisión de eliminar los precios mínimos para las empresas low cost en los pasajes de ida y vuelta específicamente, las empresas de transporte pusieron el grito en el cielo porque dicen que ellos, así les liberen también el precio, es imposible sostener un valor que pueda competir con las empresas aéreas. Sí, para ellos la verdad que es una situación bastante particular, pero cuando aparecieron las primeras low cost en la Argentina, automáticamente las empresas de media y larga distancia redujeron su tarifa en un 30%, con lo cual quiere decir que estaban medianamente infladas, tenían margen para reducir. Ahora la situación es distinta, porque evidentemente el usuario empieza a ponderar otras alternativas. La comodidad, el tiempo, la distancia, el valor fundamentalmente del pasaje, y ahí se le va a hacer mucho más difícil competir ahora en este mercado. Habrá que ver si encuentran alguna alternativa o algún nicho que quizás no esté explotado por las empresas aéreas para hacerse fuerte en ese sector en particular.
Bueno, tenemos que preguntarte por el tema del dólar, que ha tenido una baja, o por lo menos cerró el mes de julio con algunos centavos en baja, que ya venía dándose en algunas jornadas, digamos, la disminución del precio para la venta en la moneda estadounidense. Sí, el mes de julio cerró ya en la jornada de hoy con una baja, teniendo en cuenta lo que venía pasando en los últimos 2 o 3 meses pasados. Lo que ocurrió con el dólar fue que normalmente cuando hay una corrida cambiaria sobrereacciona, es decir, que se pasa de vuelta, como normalmente se dice en la jerga. Y era esperable que con todas las medidas que había aplicado el gobierno, 5 bastante particulares, la licitación de letras, de bonos, los botes, las letes, la tasa del 47% de las LEVAX, los 100 millones de dólares que por día ofrece en el mercado, y también los encajes, permitió subir los encajes de las entidades bancarias, medianamente se contuvo el tipo de cambio. Y además porque en los países de la región, Chile, Brasil, México, Colombia, se apreciaron sus monedas con respecto al dólar. Es decir, se debilitó el dólar en la región. Con lo cual esto también hace que en el mes de julio se haya mantenido relativamente estable y haya caído un poco con respecto al mes previo. Pero el dólar en el mundo todavía sigue siendo muy inestable y en Argentina todavía tiene margen para crecer. Así que no hay que descuidar que tengamos por ahí en los meses siguientes algún que otro salto cambiario importante. José, pensando un poco en el presupuesto para el año que viene, ¿cuál es el parámetro que puede llegar a fijar el gobierno para el dólar para el 2019? Bueno, ahí uno se tiene que focalizar en las negociaciones que llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional, donde no fijó un valor del tipo de cambio. Y esto llamó poderosamente la atención porque lo había venido haciendo en los presupuestos anteriores. En este presupuesto no va a fijar un valor del tipo de cambio y el Gobierno Nacional, a través de Duhovne, dijo que va a ser el valor que fije el mercado. Es decir, no quiere quedar preso de lo que le ocurrió el año pasado y de lo que le ocurrió este año, con el tipo de cambio y con la inflación, que quedó totalmente atrasado. Sí, en el presupuesto nacional están en plena negociación con todos los gobernadores con el achique que le va a pedir, el esfuerzo que le va a pedir a las provincias con la disminución del gasto público. Ahí hay provincias que tienen más margen de maniobra y otras que tienen menos margen de maniobra. En ese sentido, Mendoza ha llevado una propuesta alternativa para que no se vean afectados servicios básicos. Estamos hablando de educación, estamos hablando principalmente de lo que es transporte público de pasajeros, para en ese sentido no tener algún tipo de sobresalto, quizás desde el punto de vista social. Pero estamos en plenas negociaciones entre gobernadores y el gobierno nacional. ¿Y cómo ves esas negociaciones? Porque ya se viene hablando, sabiendo que en septiembre falta un mes exactamente para que se concrete lo que tiene que ver con el debate del presupuesto, pero ¿cómo se vienen dando esas negociaciones y si hay posibilidades de que el presupuesto se termine aprobando? Vienen bastante avanzadas, hay gobernadores, insisto, que están en mejor posición que otros, como es el caso del gobernador de la provincia de Mendoza, el caso de San Juan, el caso de Salta, el caso de Córdoba, tienen mejor poder de negociación. Lo que ha hecho el gobierno nacional es decirle, bueno, el 60% de la disminución del gasto, el 60% del esfuerzo lo hace la nación, le dejamos el 40% a ustedes. Le damos la posibilidad de que ustedes nos digan cómo lo van a realizar para no nosotros, gobierno nacional, tener que imponérselos. Así que en ese debate por ahora están las provincias llevándole algunas alternativas, no muchas, porque cada provincia tiene un margen de maniobra en su presupuesto muy chico, muy acotado. El 60% del presupuesto provincial es pago de salarios públicos, con lo cual, y después le tenemos que sumar servicios. Es muy difícil, es muy poco el margen de maniobra que tienen. Así que estamos en plena negociación, pero seguramente, si los gobernadores están medianamente de acuerdo, vamos a tener un presupuesto totalmente aprobado para esa fecha. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de salarios. Porque desde hace tiempo se viene hablando de cómo ha ido el aumento de los salarios, se hablan de que, por ejemplo, en el sector privado han tenido una mejora, pero la pregunta es, ¿los salarios actuales se equiparon con la inflación o no? ¿Han tenido, digamos, un buen desempeño en comparación con el año pasado o no? Y en ese sentido, hoy, por ejemplo, se dio a conocer el índice de coeficiente salarial que publica el INDEC, donde habla hasta el mes de mayo, es decir, que no tiene en cuenta todavía la corrida y el impacto que tuvo en el nivel de precios, pero dice que ha quedado 4% atrasado con respecto a los precios. Los salarios han perdido casi un 4% en promedio con respecto al nivel de precios. Hay que reconocer que la mayoría de los salarios empezaron el año negociando en el 15% anual, y la inflación va a ser cerca del 30%. Más allá de que haya cláusula gatillo o no, van a quedar totalmente atrasados. Es cuando se dice que el salario real cae. Los precios le ganan completamente a la inflación, los salarios, perdón. Bien. Bueno, panorama completo, ¿no?, de José, como siempre. Te agradecemos, José. Nos reencontramos ya directamente el día martes.
Así es, será hasta el martes que viene, como todas las semanas. Bien, ahí pasaba José Vargas, nuestro especialista en economía, aclarándonos y dándonos un panorama bien amplio de todo lo que tiene que ver con las medidas económicas en la provincia, el presupuesto. Hablamos de todo un poco, ¿no? De todo un poco para tener también más detalles, ¿no?, de lo que está sucediendo con la economía. Y bueno, estar atentos a lo que va a suceder en los próximos días, porque lo decía José Vargas, ya se anunciaba más temprano el tema de los aumentos que se vendrán, sobre todo en combustibles, en los próximos días. Vamos a cambiar de tema ahora. Así es, cambiamos de tema y lo que tiene que ver con el debate que se viene ya dando en comisiones en el Senado. Recordamos que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que trata lo que tiene que ver con el aborto legal, se aprobó, tiene media sanción en la Cámara de Diputados y está a la espera de lo que va a ser en el día de mañana el posible dictamen, sí, de los senadores. A partir de esto se espera para el 8 de junio, que es el tema de la votación, y se han realizado distintas actividades aquí en la provincia de Mendoza, como por ejemplo el estudiantazo. Es así. Recordemos que ayer hicimos un repaso de la agenda de las distintas actividades que se van a realizar durante la semana, tanto de aquellos que se manifiestan a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y aquellos que se pronuncian en contra. Lo cierto es que hoy se convocó a un estudiantazo en la Plaza Independencia, fue a las 5 de la tarde, y los estudiantes fueron los que generaron esta movida, convocando primero a los chicos de la secundaria, pero también habían convocado a los chicos de las primarias de Mendoza, porque justamente decían que algunos están al tanto del tema, que algunos hablan y ya también fijan una posición en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Compartimos la palabra de Milagro Saavedra, Camila Sosa y Agustina Barroso, referentes del estudiantazo, que nos decían lo siguiente. Y nuestra expectativa era grande, por suerte se ha cumplido, porque sabemos que somos un movimiento muy grande, sabemos que somos un montón de chicas y chicos, y entonces, bueno, estamos muy felices con la convocatoria. Actualmente sabemos que el debate del aborto está instaurado en toda la sociedad y no podíamos ser ajenos y ajenas a este debate, entonces en las escuelas nos fuimos movilizando para que se pudiera hablar. Como denominador común en todas las escuelas, lo que nos llevó a movilizarnos o a hacer pañuelazos o intervenciones artísticas fueron situaciones de represión o violencia por usar el pañuelo, por debatir o tratar de tocar estos temas. Hay una radio abierta, hay actividades artísticas y hay distintos juegos en el área de recreación. También hay algunos específicos para los chicos de primaria que se han sumado recientemente y que, bueno, han demostrado también que quieren educación sexual integral y que hay muchos a favor del aborto legal. Somos un colectivo que se nos ha subestimado mucho y, como decía recién, la campaña nos ha dado un espacio fundamental. El tema es un tema que la verdad que sabemos mucho, porque el tema del aborto es algo que nos atraviesa, estemos en contra o estemos a favor, porque la educación sexual integral se nos ha negado, los anticonceptivos también, y bueno, hay como un gran vacío que hemos salido a sacar en las calles y nos empezó a hacer ruido un montón de cosas, porque nosotros tenemos relaciones, las primeras relaciones en esta edad, un montón de cosas de esta edad, la sexualidad empieza a atravesarnos en esta edad, y cuando la campaña vino a plantear todo eso fue como que de la nada, ese vacío de conocimiento, de la nada entendí por qué pasaba, ¿entendés? ¿Por qué? Me empecé a informar, sabía que hay una ley, que es la 26.150, que no se cumple la educación sexual, que los anticonceptivos no se nos dan, o que simplemente te da vergüenza ir a buscar un anticonceptivo al centro de salud de tu barrio, porque piensan que sos promiscua. Entonces me parece que esas cosas no están buenas y que por eso estamos acá diciendo basta de estigma, basta de tabú, que esto sea ley y que el derecho salga, loco. Bueno, ahí veíamos a los chicos manifestándose en este estudiantazo. Y hay que destacar algo. Reclaman que, en definitiva, la posibilidad de recibir educación sexual se amplíe, porque ellos incluso ya lo han manifestado en las ponencias que se han dado tanto en diputados como en senadores. Hay una ley de educación que contempla la educación sexual, pero ellos dicen no es suficiente, no se abordan temas importantes, por ahí son muy básicas las enseñanzas que se imponen y bueno, lo que ellos quieren es ampliar un poco más el conocimiento, porque dicen que es un derecho que obviamente se tiene. Pero además, como escuchábamos recién, por ahí el acceso a los métodos anticonceptivos que son gratuitos y que van a una salita o un hospital a pedirlos y por ahí encuentran algún tipo de inconveniente. Sí, la educación sexual integral en las escuelas ya es una necesidad de hace años. Más allá de que esté contemplada, ellos dicen no se aplica. No se aplica, exactamente. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte, a una pausa. Antes de irnos al corte, también tenemos... Vos sabés que ayer le mandamos saludos a uno de los seguridad. ¿Te acordás que sí. Bueno, se nos ponen celosos. El resto. Así que le mandamos saludos a Mario y a Pablo, que nos pidieron que le mandáramos saludos, así que le mandamos un fuerte saludo también a ellos, porque si no se nos ponen celosos. Nosotros, en el canal 30 de la TDA, nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Unidiversidad Noticias.